Estamos empezando a ver el tema de abstracción de datos, estructuras, ¿no? Y como ejemplo habíamos visto esta estructura que la habíamos llamado C-Stash, ¿eh? Stash es, habíamos dicho, es como almacenamiento, llamémoslo. No lo busqué en el diccionario, pero me parece que es algo así como almacenamiento o algo por el estilo. Y sí, porque está pensado, así como lo estamos viendo ahora, está implementado para lenguaje C, ¿no? Entonces, ahí puse algunos, a un par como co-host, si me pueden ayudar con ir haciendo entrar a la gente. A ver si yo puedo hacerlo. Bien, perfecto. Sí, sí. Sí, dale, ahí estamos. Bien. Entonces, estas estructuras tienen una serie de campos. Habíamos dicho que size, este systash almacenaba una cierta cantidad de objetos del mismo tamaño, ¿no? Size es el tamaño de cada uno de los objetos en bytes. Quantity es, en este momento, o sea, arreglo va a ir permitiendo, va a ir creciendo, ¿no? Entonces, tiene una cierta cantidad máxima de elementos, quantity, y en next es el primer elemento libre. Como estamos en base cero, ¿no? Si el contenedor tiene n objetos, esos van desde 0 hasta n-1. Y entonces, si el contenedor tiene 3 objetos, esos ocupan las ubicaciones 0, 1 y 2, o sea que el siguiente libre, que es next, sería el 3. O sea que next nos sirve por un lado como el siguiente a ocupar y además como el tamaño actual. Y por otra parte, quantity era el máximo total que tenemos en este momento. Pero a su vez este stash se puede realocar, o sea que si se llena, lo realocamos, supongamos que quantity es 100, entonces, bueno, el next va a ir avanzando hasta llegar a 100. Cuando ya llega a 100, bueno, tenemos que realocar una nueva área de memoria, copiar los elementos viejos en el nuevo y liberar el viejo, ¿no? Bien, ¿se acuerdan de más o menos de todo eso, no? Era como si fuera el vector de C++ hace más o menos eso, ¿no? Bien. Eh, ¿Cómo estamos? Entonces, habíamos dicho, esta es la versión en C, por eso se llama C Stash. Bueno, es bastante simplota, digamos, desde el punto de vista de programación, ¿no? Tiene una struct que tiene todos esos datos, el puntero al área de almacenamiento, que es el storage, y se maneja a través de estas funciones, ¿no? Habíamos dicho initialize para inicializarlo, cleanup, que es cuando yo quiero destruir al objeto y hay que liberar todo lo que usó ese objeto, todos los recursos que alocó el objeto. Bueno, add para agregar un elemento, fetch para que me devuelva el puntero a uno de esos objetos, le paso el index y me devuelve el puntero a donde está almacenado ese objeto en particular. Count, la cantidad total de elementos que hay almacenados en el contenedor. Y inflate, que es, si me quedo sin memoria, inflate se encarga de hacer esa estrategia de realocar de nuevo el storage, copiar los elementos viejos en el nuevo y liberar el viejo, ¿no? Bien, habíamos visto esto, ¿no? Bien. Bueno, y entonces, bueno, habíamos dicho una primera mejora que nos da, llamémosla la programación orientada a objetos, ¿no? Básica, es que, no me- si no me equivoco, habíamos llegado acá, ¿no? O sea que habíamos visto esto. Este, mm, Habíamos visto que es un poquito hincha de esta versión en C. Bueno, hay varias cosas que nos molestan. ¿Cuáles son? Déjeme ver. Nos molestan que, déjenme buscar acá en el resumencito. Claro. Uno es que
¿Se acuerdan? Hay una función initialize y una cleanup. Es un error usar al contenedor, al stash, sin antes haber llamado la función initialize, porque la initialize se encarga de poner el objeto, el contenedor, en cierto estado. Por ejemplo, aloca la memoria inicial, pone los valores en cierto valor, en fin, hace unas tareas iniciales. Entonces, antes de usar al contenedor, tengo que llamar al initialize, seguro. Y también, cuando termino de usarlo, si quiero, cuando termino de usarlo, tengo que llamar a una función cleanup. Cleanup quiere decir justamente, se encarga de hacer la limpieza, de liberar los recursos que haya usado el objeto, en este caso el contenedor, ¿no? Esa es una. Y después, otra, nos gustaría que esa construcción y destrucción se haga en forma automática, ¿eh? Y después, otra era que los nombres es medio hincha porque, claro, todos los nombres perdón, todas las funciones que interactúan con nuestro contenedor, bueno, digamos, si yo le llamo initialize pelado, el problema es que eso tiene un problema en cuanto a, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la polución del espacio de nombres? Si después otra librería quiere usar el mismo nombre initialize, va a colisionar. ¿Mm? Entonces, por lo general, en C, esto en el lenguaje C, como no hay, digamos, como no tiene tanto programación orientada a objetos, como no tiene estas herramientas de programación orientada a objetos que vamos a ver, entonces en general todas las funciones de una librería empiezan con algún prefijo formado en base al nombre de la librería, ¿eh? En este caso, por ejemplo, estas que van a usar estos contenedores systash, le ponemos systash-bajo. Esa es una convención que usamos nosotros para que nuestros nombres no colisionen con los otros. Y un poquito, está bien, esa es la solución, pero por otro lado es un poquito hincha porque los nombres se hacen grandes, porque hay que andar a cada uno prependizándole el prefijo este systash, lo cual es hincha. Entonces, una cosa que hemos visto es que un truquito es meter estas funciones que van a interactuar con estos objetos de tipo contenedor, estos objetos de tipo stash, meterlos adentro de la estructura. ¿Mm? O sea, el initialize va adentro o sea, metemos las funciones adentro de la declaración de la estructura, y eso tiene el efecto, tiene dos efectos interesantes. Uno es que el nombre ya, o sea, la clase, la estructura, actúa como un namespace para las funciones que están adentro de la estructura, ¿eh? O sea que el initialize en realidad se llama stash initialize. Y el cleanup se pasa a llamar stash cleanup. Bien. Ustedes dirán, bueno, está bueno porque el nombre es cortito, pero después tenés que andar poniéndole el scope, ¿eh? Stash stash Con lo cual al final estamos lo mismo. Lo único que hicimos fue reemplazar el guión bajo por el dos puntos. Pero bueno, no, ahí viene la magia de que si yo declaro objetos de tipo stash S1, S2, S3, cuando después llamo a S1.initialize, entonces en el nombre de la función no hace falta poner la clase, no hace falta poner stash initialize, sino que basta con poner solamente initialize, porque, claro, initialize se lo estoy aplicando al objeto S1, pero S1 es del tipo stash. Entonces ya el compilador sabe automáticamente que tiene que ir a buscar el initialize de stash. ¿Se entiende? Si yo tuviera otro tipo de contenedor, o lo que sea, que tenga su propia función initialize, entonces no habría problema, porque cuando yo lo llamo aplicado a uno de los objetos, ya del objeto saca la clase de la cual tiene que ir a buscar la función. No sé si se entiende, ¿eh? Por eso permite que en general está bueno porque todos los métodos de una dada, yo le llamo clase, todavía no vimos el concepto de clase, bueno, clase o estructura, están protegidos por el nombre de la estructura que actúa como un namespace, ¿eh? Y además, como efecto
positivo adicional, acuérdense que en la versión en C, cada uno de estos métodos tenía como primer argumento un puntero al objeto correspondiente, al contenedor. Bueno, tampoco, ahora no hace falta. ¿Por qué? Porque cuando yo lo llamo al método, lo llamo aplicado a un objeto. Y por lo tanto, ya de ese objeto, ya ese objeto es el primer argumento de la función. ¿Estamos? Mario, Sí, se pausó la pantalla hace un ratito. se pausó la pantalla. Sí, la, A ver, dejo de quedó en el compartir Chrome, estamos viendo. Sí, y vuelvo a compartir. Ahí, ¿estamos bien? sí, perfecto. Bien, gracias por avisar. Bien, bueno. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá habría que poner, vamos a hacer el truquito siguiente, vamos a poner acá, vamos a poner esto en la mitad de la pantalla y vamos a poner otra copia acá y acá vamos a poner la versión original, la versión de C, la C-Stash, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, claro, ¿no? Una cosa es lo que dijimos, que fíjense, acá tenemos acá la versión en C, a la izquierda, y a la derecha la versión de C++. Bueno, entonces los métodos de la clase en C hay que pasarles un puntero al, al objeto, al contenedor, al objeto sobre el cual estamos actuando. En este caso es un contenedor. Bueno, hay que declarar el systars tanto y después pasarle cada una de las funciones, pasarle el puntero como primer argumento. Bueno, en la versión donde metemos las funciones adentro de la estructura, ya no hace falta eso, porque cuando llamemos a s1.initialize, bueno, ya el s1, su puntero, la dirección de ese objeto es el primer argumento ese. Bien. Además, todavía como mejora adicional, fíjense, miremos por ejemplo el initialize. El initialize, acá tengo el initialize en la versión en C y acá tengo a la derecha el initialize en la versión en C++. Entonces, bueno, lo que decíamos, ¿no? Acá en la versión en C, que pasarle el primer argumento es el puntero al objeto que tengo, al contenedor en este caso, al objeto sobre el cual voy a actuar. Mientras que acá, bueno, el initialize, bueno, hay que ponerle acá como la definición está fuera de la clase, hay que decir a qué clase pertenece, stash 2.2.initialize, pero fíjense que el primer argumento, ya no aparece más. ¿Por qué? Porque es el argumento implícito sobre el cual va a actuar la función cuando yo la llame. Yo la voy a llamar aplicada a un objeto en particular. Si lo aplico, si hago s1.initialize, yo por ejemplo acá tengo tres objetos de tipo stash, ¿no? S1, S2, S3. Bueno, si lo llamo sobre S1, cuando vengo acá, el objeto sobre el cual estoy actuando es el S1. No hace falta decir cuál es. ¿Mm? Y además, adentro, bueno, acá en la versión en C, cuando aplico, cuando miro, cuando quiero modificar, por ejemplo en el initialize, que tiene que modificar los campos del contenedor, ¿se acuerdan? El size, el quantity, el storage, el next, tiene que inicializarlos. Bueno, como recibe un puntero al objeto, tiene que hacer S, flechita y el campo correspondiente de la clase stash, ¿no? Bueno, acá no hace falta, directamente digo size. ¿Y por qué? Porque claro, si menciono a size, a una variable size, adentro de la función initialize,
no hace falta decir a qué objeto corresponde, a qué objeto de la clase stash corresponde, porque es el objeto implícito sobre el cual llamé la función. Cuando yo llamo a s1.initialize, el size este es el size del s1. Si llamo a initialize sobre s2, cuando ponga size es el size del s2, y así siguiendo. ¿Estamos? Bien, entonces fíjense que las funciones, bueno, se hacen más limpitas y prolijas, ¿no? ¿Mm? Eso simplifica bastante. Con respecto a lo que es en C, en general, simplifica bastante. Y ustedes miren después, porque lo mismo, bueno, qué sé yo, add, que era el que agregaba un nuevo elemento al contenedor. Bueno, de nuevo, ¿no? En la versión en C hay que pasarle el puntero al objeto, acá no hace falta, porque el método este vive en la clase stash, entonces hay un objeto implícito que es el que, sobre el cual llamé la función. Y bueno, de nuevo, acá fíjense, ¿se acuerdan? Este código era bastante hincha porque había que andar poniendo S flechita next, S flechita quantity, S. Si ustedes revisan, miran código en C, van a ver que siempre en general aparece mucho el operador flechita, ¿no? Porque claro, en todas las todo por lo general, todos los métodos de librería que acceden a objetos de la clase la reciben por puntero, entonces hay que andar referenciando los campos de ese puntero. Bien, acá todo eso desaparece, porque next es el next del objeto sobre el cual lo llamé y así siguiendo. Bien, entonces tiene esa ventaja, ¿no? Entonces dice, adentro de las funciones, miembro, no es necesario de referenciar al objeto, como no hace falta, no recibo un puntero, ya implícitamente estoy actuando sobre un objeto. Entonces, si yo digo size, es el size del objeto sobre el cual fue apuntado. Ujú. Bien, si por alguna razón quiero saber sobre qué objeto estoy actuando, bueno, hay un keyword que es this, este, ¿no? En inglés, this, este, en inglés, que es un puntero sobre el objeto sobre el cual fue llamada la función. Si yo adentro de una función uso this, ese this es un puntero al objeto sobre el cual fue llamado. Si yo, por ejemplo, acá digo stash s1, imprimo la dirección de s1 aplicando el operador ampersand, ¿no? Y por otra parte, llamo s1.initialize y adentro de initialize imprimo this, bueno, las dos imprimen el mismo puntero. ¿Mm? This es un keyword, es una palabra clave en C++ y quiere decir el puntero al objeto sobre el cual fui llamado, sobre el cual fue llamado alguna función, algún método de una clase, de una estructura. Bien. Los códigos también, fíjense el código de usuario, también se simplifica, ¿no? A ver, teníamos acá por ejemplo, esta era la versión, acá tengo de nuevo la versión del main, lo que tiene que usar el usuario. La versión en C a la izquierda, la versión en C++ a la derecha. Y entonces acá, bueno, claro, acá entonces, por ejemplo, los initialize había que llamarlos sobre el puntero. Yo tenía un cstash, int stash para enteros y un string stash para strings, sí, para strings. Bueno, había que andar llamándolo, había que ir pasándole el puntero como primero argumento a las funciones, la dirección del objeto sobre el cual quiero llamar. Bueno, acá no hace falta. Directamente digo int stash.initialize, int stash.add y así siguiendo. Es un poquito más limpio. Bien. En general, entonces, tenemos esto que está acá, ¿no? Las funciones, así en C, esta es la primera línea, la línea 1 sería la versión en C, la versión en C++ sería como está acá. O sea, en C tengo, por empezar, el prefijo y después como primer argumento el objeto sobre el cual, la dirección del objeto sobre el cual lo voy a llamar. Mientras que en C++ directamente digo S1 punto y el nombre del método. Y después el resto de argumentos, ¿no?
Bien, vamos a mencionar, ya que estamos, una cosita, vamos a hacer una pequeña digresión, algo, digamos, no tiene mucho que ver, pero en algún momento hay que mencionarlo y lo vamos a mencionar. El tema de la inclusión de headers. Bueno, cuando yo incluyo un header, a veces esos headers, los archivos cabecera, los .h, cuando incluyo un header, ese header puede ser que incluya a otros headers. El problema con eso es que puede ser que si, por ejemplo, si el header lib1 de una librería, de la librería 1, incluye a otro header, por ejemplo al IOStream, ¿no? Que es muy común que puede ser que lo incluya, bueno, otra librería, la lib2, también puede ser que lo incluya. Quiere decir que si yo quiero usar a la librería 1 y a la librería 2, bueno, incluyo al header de la librería 1 y al header de la librería 2, pero como a su vez cada uno de ellos incluye al IOStream, estoy incluyendo al IOStream dos veces. Bueno, vamos a ver que en el caso del IOStream no habría problema, pero en general, a ver, podría ser, con otras librerías, podría ser que se arme un lío, porque estoy incluyendo al header dos veces. ¿Con qué puede traer problema eso? Bueno, con las declaraciones de las funciones no, porque se acuerdan que habíamos visto que las funciones yo la puedo declarar. Supongamos que ese header y Ostream tiene funciones. Bueno, con las funciones no hay problema, porque yo las funciones las puedo declarar varias veces. ¿Cuál sería el problema? Que el compilador va a ver la declaración de las funciones varias veces. Pero con las declaraciones de las funciones no hay problema. Pero sí podría haber problema con las estructuras. Si yo declaro si en el header hay declarada una estructura, por ejemplo la del systash, si el compilador ve dos veces esa declaración de una estructura, ahí va a haber un problema. Eso no puede pasar. Y después, bueno, si hay declaraciones a objetos globales o cosas por el estilo, también podría haber un problema. ¿Mm? Entonces, ¿qué hay que hacer en general? Hay que tratar de evitar de que si un header fue incluido, se incluya dos veces. ¿Cómo se hace eso? Se hace con unos macros centinela, que es lo que vamos a explicar ahora. Arranquemos explicando lo siguiente, ¿no? Bien. Los macros, habíamos visto los macros para, bueno, para expandir a un cierto texto, por conveniencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si queríamos un parámetro, supongamos que queremos usar pi en muchos lugares de nuestro programa. Bueno, una solución, hay mejores, pero una solución es definir un macro pi, numeral define pi, que sea toda la expansión, 3.1415, etcétera, y entonces después, en donde queremos usar pi, ponemos pi. Y eso, ¿se acuerdan? Los macros era una expansión a nivel de texto. Actúa primero, antes que el compilador, actúa un programita que se llama el preprocesador, que agarra y puramente a nivel de texto, busca, escanea, donde ve que dice numeral define pi y una expansión, que es el número de pi, 3.14, 15, etcétera. Bueno, él almacena, dice, bueno, a partir de ahora, cada vez que aparezca pi, lo voy a reemplazar por esto, puramente a nivel de texto. Bien, eso es para una cosa, ese es un uso de los macros, pero también hay otro que es que actúan como una variable booleana para el preprocesador. Si yo digo si yo digo define flag, estoy definiendo a ese macro, al macro flag, fíjense, sin asignarle ningún valor, pero simplemente a partir de ahí, ese macro flag está definido. Y en otros lugares yo puedo chequear si el macro fue definido o no. Así como está acá, fíjense, numeral ifdef flag y una cierta cantidad de código, else, otro código, en diff. ¿Y qué pasa entonces? Si acá, por ejemplo, acá fue definido, el macro flag fue definido, entonces cuando se encuentre esto que está acá, digamos, este código así, ifdef, else, and diff, todos son directivas del preprocesador, todas empiezan con numeral. Bueno, si el macro fue definido, como está acá arriba, entonces lo único que va a ver el compilador, o sea, todo esto expande a qué cosa? Solamente al bloque que corresponde al ifdef, al primero, al ifdef. O sea, esto que está acá es si el macro fue definido, esto que está acá abajo si el macro no fue definido. Bien.
hay no confundir esto que está acá, los if, else and if de el preprocesador con el if, else, etcétera, del lenguaje. Esto es para incluir ciertas partes de código o no. Por ejemplo, yo podría hacer que mi programa, para ciertas operaciones, use una librería, la librería Petsy, una librería cualquiera, Petsy, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Esa librería podría ser que yo la use en ciertas partes, pero que a algunos usuarios no les interese eso. Supongamos que a ciertos usuarios no les interesa eso. Supongamos que yo estoy usando Petsy para factorizar una matriz. Y hay ciertos usuarios que no le interesa factorizar matriz, esa cosa no le interesa. Entonces, no tienen por qué estar instalando la librería Petsy porque ellos no la van a usar. Entonces, yo podría tener un macro flag, qué sé yo, la podría llamar tengo a Petsy, has Petsy, muchas veces se llaman has algo, has una librería, tengo a Petsy, has Petsy, que si está definido quiere decir que compile al código con esos pedazos en los cuales uso funciones de Petsy. Y si no, no los no use, no compile esos pedazos. ¿Está? Entonces, directamente, fíjense que ese, por ejemplo, si yo acá pongo entonces, pongo ifdef has Petsy, y después acá pongo, digamos, dentro de ese pedazo, de ese condicional, incluyo las llamadas a Petsy. Entonces, cuando un usuario quiere instalar la librería y no tiene a Petsy, simplemente ese código directamente no lo va a ver. ¿Eh? ¿Se entiende? Si no, el código no le compilaría. Lo estoy forzando a que instale a Petsy. Y bueno, entonces eso, fíjense, se usa un montón. Todos los códigos tienen a patada esas cosas. Si tengo esto, si no tengo lo otro, si tengo este paquete, si tengo el otro paquete. Capaz que podría ser también que yo a los usuarios le dé la opción de que use Petsy o use una librería alternativa que hace más o menos las mismas cosas, que hace también álgebra lineal, como Trilinos, otra librería. ¿Está? Y entonces, yo no quiero forzar al tipo a usar las dos librerías. Quiero que use o una o la otra. Entonces, bueno, con estos macros voy protegiendo. Si tengo a Petsy, uso esto. Si tengo a Trilinos, uso esto otro. Bien. Bueno, acá está el ejemplo que, bueno, justo lo expliqué todo en el aire y acá estaba, ¿no? Y si tengo, si ifdef hasPetsy, entonces ese hasPetsy es un macro que en algún lugar lo tengo que definir, que sería como booleano de ponerlo a verdadero, que esté definido, y entonces me indica que sí estoy usando a Petsy. Entonces ahí, bueno, qué sé yo, incluye los headers de Petsy y llama funciones de Petsy. Si no, bueno, no lo incluye o usa otra cosa o, qué sé yo, o tira un error. Entonces el compilador compila, y cuando el usuario va a usar la opción que quiere hacer eso, que no lo puede hacer porque no tiene Apache, bueno, le tira un error. Pero por lo menos el código le compila y puede hacer tareas que no involucren a las funciones en las cuales se va a usar Apache, ¿no? Bien, entonces como le decía, los macros tienen que estar, se definen con la directiva de preprocesamiento numeral define flag, como está acá, o si no también en el momento de compilar le puedo pasar, casi todos los compiladores, por lo menos el G++, le podés pasar -d mayúscula y el nombre del macro, ahí pegadito, ¿no? -d flag quiere decir definir el macro flag. Bien. Bueno, entonces los macros se pueden definir, es como si fuera poner el macro en verdadero, llamémoslo, y si no, están indefinidos, o sea que es como si fuera booleano falso. Bien, los macros se pueden definir, y si yo quiero por alguna razón cambiar el valor de la definición, o digamos, revertir eso, indefinirlo, es undef, numeral undef flag. Con eso se puede, como digamos, prender o apagar el booleano correspondiente, ¿no?
También el ANDEF se usa cuando quiero redefinir un macro. Si yo quiero definir un macro que representa un parámetro, por ejemplo, define max size 100, si yo lo quiero redefinir al macro, decir que a partir de ahora el valor sea 1000, bueno, si digo numeral define max size 1000, no le va a gustar. Él lo que hace es, cuando yo defino un macro, se fija si el macro ya tiene un valor definido. Si tiene un valor definido, lo permite, o sea, una expansión definida. Si tiene una expansión, no hay problema mientras la expansión sea la misma. O sea, si acá yo volviera a hacer define max size 100, no habría problema. Pero si le digo define max size 1000, como lo estoy cambiando, no le va a gustar. Entonces, ¿cómo es la forma de cambiarlo? Bueno, primero tengo que digamos, indefinirlo, hacer undef. Primero, o sea, hice el numeral define max size 100. Bueno, si lo quiero redefinir, cambiarle el valor, primero tengo que indefinirlo y después volverlo a definir. ¿Está? Bien. Un segundo. Ujú. Este, bien, entonces volvamos, eso es volvamos a nuestra historia cuando incluyo el problema de la inclusión repetida de los mismos headers, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Si yo incluyo dos veces el mismo header, se puede armar un problema. Bueno, ¿cómo puedo evitar eso? Bueno, con los macros centinela, llamados, algunos los llaman macros centinela. ¿Cómo funciona eso? Bueno, supongamos que estamos con la librería stash, ¿no? Cuyo header es stash.h. Entonces, el problema es cuando incluyo dos veces a ese header, ¿no? Como acá, numeral include, acá supongamos que explícitamente me confundí e incluyo dos veces al mismo header. Bueno, dijimos, el problema no es tanto con la definición de funciones, pero si tengo clases o estructuras ahí definidas, ahí va a haber un problema. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve con el siguiente truquito. Se dice if not def. El if not def equivale al contrario del if def, ¿no? Entonces, si no está definido el macro stash h, bueno, incluyo, o sea, pongo ahí todas las declaraciones, todo el cuerpo del header. ¿Mm? Y después endif stash h. Y inmediatamente adentro del cuerpo del if not def, defino al header. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Supongamos que yo llamo dos veces include stash h. Y stash h es esto que está acá arriba, ¿no? Bueno, la primera vez viene y el macro no está definido. Entonces, bueno, va a incluir todas las declaraciones y además va a definir al macro. Entonces, la siguiente vez, cuando viene acá, como el macro centinela stash h está definida porque lo definió la primera vez, bueno, ya no va a entrar en todo este bloque. ¿Se entiende? Entonces, con ese truquito, si el stash h tiene este macro centinela, yo puedo incluir n veces al header, al stash h, y en realidad las definiciones que están adentro del stash h se van a incluir solamente la primera vez. Y ustedes, bueno, revisen cualquier librería que tengan de C, de C++, van a ver que casi todos los headers siempre tienen estos headers centinelas, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado con los headers, con los macros centinela estos, porque tienen que ser bastante, llamémoslo entre comillas, únicos. ¿Eh? Porque si otra librería, por alguna otra razón, llega a tener el mismo macro centinela stash h, supongamos que hay dos librerías que tienen el mismo un header llamado, los dos, el mismo header llamado stash h y además tienen el mismo macro centinela. Entonces, el problema sería que son dos headers diferentes y yo los quiero incluir a los dos, y como colisiona el macro centinela, va a incluir solamente el primero. Bueno, entonces por eso estos headers centinela por lo general son relativamente largos, no tienen la librería, el nombre del macro en particular, etcétera. Tienen una serie de, algunos incluso extremadamente celosos, le ponen en el macro centinela una especie de string medio random, aleatorio, para evitar justamente la doble inclusión y la colisión, ¿no? La colisión de macro centinela.
Entonces, por ejemplo, acá le pondríamos librería 1-stash-h. Bien, o sea, lo importante es que el macro centinela sea único y no colisione con otro de otra librería. Bien. Otra cosita, ya que estamos, con respecto a la inclusión de headers. Si en un header, llamémoslo mylib.h, de una librería, mylib.h, uso muchas cosas de IOStream, entonces es tentador, como voy a usar muchas cosas en el header de IOStream, qué sé yo, cout, en las declaraciones de cosas, etcétera, std, en fin, todas las cosas que todas las cosas de IOStream, voy a tener que prependizarlas con std, ¿se acuerdan? Bueno, uno estaría tentado, como en ese header voy a usar mucho cosas de std, voy a estar tentado de poner using namespace std en el mismo header. Bueno, ¿cuál es el problema de eso? Entonces, si empiezo a hacer inclusión de namespaces en los headers, entonces va a resultar que porque imagínense que después cuando ustedes escriben un código y usan varias librerías, están incluyendo headers de un montón de librerías, que a su vez capaz que usan cosas de otras librerías. Entonces si ustedes empiezan a poner los using namespace en los headers, resulta que después están incluyendo todos los namespaces que están usando. Lo cual entonces los revierte al problema original por el cual se crearon los namespaces, para evitar que colisionen los nombres, ¿no? O sea, si ustedes terminan incluyendo todos los namespaces de todas las cosas que usan, si un namespace tiene una función, qué sé yo, este, random, bueno, si dos librerías tienen la misma función random, bueno, van a colisionar, porque ya ustedes están dejando de protegerlo con los namespaces, ¿eh? No sé si se entiende. Entonces, la regla es que los using namespace, incluir los namespaces, se hace solamente en los CPP, no en los headers, ¿no? ¿Se entiende? Porque en los CPP, si vos lo haces en el CPP, es tu CPP que controlás vos, no hay problema. O lo incluís o no lo incluís, pero es decisión tuya. Si lo pones en un header, estás obligando a que todos los que usan ese header están incluyendo todos los namespaces correspondientes, esos que están ahí, ¿eh? Bien, digamos, entre comillas, la regla es, digamos, como conclusión, la regla es que los using namespace es solamente en los CPP, no en los headers. O sea que en los headers, por lo general, van a ver que pues, si usan algo de STD, bueno, hay que poner STD dos puntos, dos puntos. Todas las cosas tienen que ir específicamente este, escopeadas, con el scope correspondiente. Bien, bueno. Entonces vimos cómo aplicar, cómo hacer el truquito, bueno, el truco la técnica esta de incluir métodos adentro de las estructuras para evitar que tenía ciertas ventajas, ¿no? Como dijimos, ¿no? Bien, ¿se acuerdan que había otra contenedor que habíamos visto como ejemplo, que era un contenedor así con celdas anidadas, lo que sería una lista en C++? Y bueno, ahí lo mismo, ¿no? Podemos poner la misma historia. ¿Se acuerdan que por acá teníamos? eh, Teníamos un ejemplo que era, bueno, bueno, ahora no lo encuentro, pero había otra que era con los links, ¿no? ¿Dónde quedó? Bueno.
no importa. Este, a ver, che. Ah, no. Bueno, me confundí. Vamos a ver otro tipo de contenedor, que es un contenedor donde en el otro, el que vimos en el stash, todo está, tengo objetos de tamaño size y cada uno están todos como en un vector, uno al lado del otro. Hay otra forma de tener un contenedor que es con celdas enlazadas, ¿no? Las celdas son estructuritas como esto que está acá. Fíjense, struct link. Link en inglés quiere decir eslabón, enlace, eslabón. Y fíjense, lo que tiene esta estructurita tiene dos campos datos nomás, ¿no? Ahora en las estructuras, cuando arrancamos con los struct, explicábamos que tenían campos datos, campos, con qué sé yo, un float, un double, un string, algo. Bueno, ahora empezamos a meter métodos en las estructuras, ¿no? Justamente lo que acabamos de ver. Entonces acá, esta estructura tiene dos campos datos, el void asterisco data y el link asterisco next, y un método, una función, initialize. Bien, estas estructuras, la idea es que vamos a tener datos adentro de este contenedor, de un contenedor que se va a llamar stack. Este es el eslabón. Después el stack va a contener una serie de estos eslabones, ¿no? ¿Eh? Y entonces el stack, perdón, cada uno de estos enlaces tiene dos campos, ¿no? El data, que contiene un dato, en realidad es un void asterisco, o sea que eso va a apuntar al lugar donde está el dato, ¿no? Y después un campo next, que fíjense es un puntero a otro eslabón. O sea que justamente esto es lo que nos permite ir enlazando eslabones. El primer, o sea, voy a tener una celda que en su data va a contener un puntero a un dato que me interesa, es un void asterisco, o sea que en realidad puede ser cualquier cosa, yo me tengo que acordar que hay ahí, y después un puntero next que apunta al siguiente. Y así, puedo tener un montón de estas celdas, una enlazada a continuación de la otra. Bien. El stack lo que va a contener es un puntero al primero, porque una vez que yo tengo un puntero al primero, ya puedo ir avanzando y recorrerlos a todos. Y finalmente, ¿cómo sé cuál es el último? El último tiene en el puntero, en el next, va a tener un null. ¿eh? El puntero ese va a ser nulo. Eso es lo que me indica dónde termina la lista. Acuérdense, ¿por qué podemos usar null como puntero especial? ¿Por qué? Porque ningún mecanismo de alocación exitoso me va a devolver un puntero nulo. Puntero nulo es un puntero inválido. El puntero nulo no puede apuntar a nada. Bien. Entonces, la struct, fíjense que esta es recursivo, ¿no? La estructura link contiene como campo, uno de los campos, un link asterisco, un puntero a otro link. Bien, eso en principio parece medio raro porque estoy definiendo algo que contiene algo de su propio tipo. Pero bueno, me permite, mientras lo que yo contenga sea un puntero, porque un puntero, si fuera algo más complejo, no podría, ¿no? Porque no sabría cómo armar esa estructura interna, porque están hechos en forma recursiva. Pero como un puntero, solamente lo único que hacer es tener 8 bytes para el puntero, eso me lo permite. Bien, entonces en el caso del link tenemos esto que está acá, tenemos la estructura link, que es lo que estaba arriba, y después el stack, que en realidad
el usuario, si esto lo estoy pensando porque estoy creando una librería para que lo use la gente, bueno, el usuario no tiene por qué, toda esta parte de link, no tiene ni por qué saberla. Él lo que va a ver es esto, el stack. Y el stack que va a tener internamente, bueno, un puntero a la primera de las celdas y después una serie de métodos, de funciones para interactuar los, con el contenedor. Bueno, va a tener un initialize, un push, pick que me va a devolver el primer elemento, pop que lo va a eliminar y cleanup para destruirlo, ¿no? Parecido al stash. Fíjense que de nuevo, fíjense que justamente, ¿no? El hecho de meterlos adentro, por ejemplo, meter los métodos adentro, bueno, fíjense, justamente es lo que me permite tener un initialize para stack y un initialize para stash, y no colisionan entre ellos. Si no los metiera dentro de sus estructuras, yo no podría hacer esto, porque el initialize de uno estaría colisionando con el initialize del otro. Bien. Bien, y la cosa es que la función push mete un nuevo elemento en la pila, pick retorna un puntero al elemento en el tope de la pila, pop elimina un elemento del tope y bueno, initialize y cleanup se encargan de inicializar y destruir. El código completo de esto está acá. Bien. Bueno, fíjense que este link, esta estructura link, dijimos que solamente el usuario no tiene por qué verla, ¿no? Entonces como que nos gustaría protegerla un poco más. ¿Qué pasa si en otra librería también quieren definir una estructura de tipo link? ¿Mm? Esta link solamente va a ser usada para ser usada por contenedores del tipo stack. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? La metemos, la anidamos, la link, la anidamos adentro de stack. O sea, la estructura, toda la estructura link, la metemos adentro de la estructura stack. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los objetos de la clase stack contienen un objeto de la clase link. No, no. Es simplemente como un namespace, ¿no? La estructura, esta clase struct link, la stack actúa como un namespace para link. Además, fíjense acá, o sea, este código, el que está acá abajo, con respecto al de acá, es lo mismo, nada más que metía struct adentro de stack. Y lo que hace es que en realidad esta link sea stack 2.2.link. El único efecto que hace es eso. Después hay otra cosita, que es que acuérdense acá, no acuérdense, a ver, acá vimos que declarábamos a struct link y después adentro de stack teníamos un puntero al primer enlace, al primer eslabón, a la primera celdita de la cadena. Bueno, acá lo que hicimos es meter el link adentro de struct, pero además, como inmediatamente después hicimos link asterisco head, lo colapsamos todo en una sola cosa. Esto es solamente una cuestión de sintaxis, ¿no? Típicamente uno hubiera hecho esto, ¿no? Hubiera puesto struct, link, toda la declaración de la estructura link, y después, inmediatamente después, link asterisco head. Declarar que tengo un puntero al primer enlace. Bueno, todo esto se puede colapsar en uno mismo, porque en general, digamos, en C++, cuando uno declara una estructura, inmediatamente después de las llaves, puede definir varios objetos de ese tipo. ¿Mm? Entonces acá está, todo esto se colapsa acá en la misma línea, declaro la estructura y ahí mismo declaro un puntero a ese tipo, a tipo link. No sé si se entiende. Vamos a hacer un...
Vamos a... un poquito más. Ejemplo. O sea, uno típicamente declara una estructura A y, bueno, dice que lo que va en esa A, punto y coma, y después si quiere declarar objetos A, ahí mismo, supongamos ahí mismo a continuación, uno pondría A, A1, A2, etcétera, objetos, ¿no? Bueno, C y C++ permiten colapsar todo esto. Yo puedo decir struct A, llave, todas las cosas que están ahí, y entre la llave que cierra y el punto y coma puedo declarar objetos de ese tipo, ¿no? De esa estructura. ¿Se entiende? Es solamente una cuestión de sintaxis. Bien, por eso acá está esto, ¿no? Struct, la declaración de la estructura, y después inmediatamente ahí, sobre el pucho ahí nomás, le digo, la clase stack va a contener un puntero a un eslabón, a un link. Bien. Mario, creo que quedó pausada la pantalla. Ah, uf. Bueno, vamos de nuevo. Bien. ¿Se ve bien ahora? Sí, Hola. sí. Bien. Bueno. Por eso es que cuando uno dice struct type, todas las, cuando uno declara una estructura y después viene unas llaves, por eso va este punto y coma que está después. Justamente ese punto y coma está para que uno pueda declarar objetos ahí inmediatamente después de declarar la estructura. Si no uno no pudiera declarar objetos, ese punto y coma no tendría sentido, digamos, sintácticamente. Bien. Notemos, como dije, de que stack y link, cada una tiene su función initialize y no colisionan los nombres porque, justamente porque están anidados, están adentro de la clase. Y bueno, link no tiene cleanup, link es un eslabón y no tiene cleanup porque ¿qué hace uno en el cleanup? En el cleanup uno libera los recursos que alocó. Acá típicamente muchas veces lo que pasa es memoria alocada con new, con delete, etcétera. Acá en realidad los datos que puede contener el link es el void asterisco data, pero como es un void asterisco, a ese nivel no sabemos qué contiene, no podemos liberarla a esa memoria, ¿no? Porque tendríamos que saber qué es, si es un vector a un arreglo de enteros o a qué, y ahí recién castearlo y poder borrarlo. Así que bueno, link no tiene cleanup. Bien. Entonces, bueno, acá está el código para estos contenedores. Para el contenedor de tipo lista, bueno, acá lo llaman stack, pila, pero es como una lista, ¿no? Eh, y bueno, fíjense, por ejemplo, push. Push, ¿qué tiene que hacer? Le paso un puntero a cierta área de memoria, voy a asterisco dat, ¿y qué hace? Bueno, crea un nuevo enlace, llama a la rutina de inicialización para ese enlace, al initialize de link, y después, como está como es como los voy agregando, cuando los voy agregando elementos a esa estructura, los voy agregando siempre al principio, porque yo mantengo un puntero al primero, que es el último, es una pila, es un puntero al último que ingresó.
es como una pila de libros, ¿no? Donde yo voy poniendo libros, 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 y cuando voy a buscar, el que está arriba de todo es el último que metí. Bien, a eso se le llama FIFO, first in, first out, ¿no? Es una estructura de tipo FIFO, first in, first out. Perdón, no, estoy medio groggy. La pila es de tipo LIFO, last in, first out. El último que ingresó es el primero en salir. Es como una pila. Las otras son FIFO, first in, first out, que es como una cola, como la cola del supermercado, ¿eh? En la cola del supermercado va llegando la gente y el primero que llegó es el primero en salir. Bien. Entonces acá cuando ingreso un elemento, lo ingreso al principio, porque siempre estoy apuntando a ese. Lo que miro siempre es el primero. Entonces si me dicen de agregar uno, lo agrego al principio. Para agregar, tenemos esta función que lo que hace es crear la celda, crear una nueva celda con new, el puntero a eso lo guardo en new link, llamo a la rutina de inicialización, fíjense que acá lo estoy llamando como un método de la clase link, ¿no? New link es un puntero a un objeto de la clase link, es un link asterisco, entonces tengo que hacer new link, desreferenciarlo y aplicarle el método de la clase, que es initialize. Y reemplazar en o sea, el head, que es de la clase stack, es el que me apunta a la primera celda, ahora tiene que pasar a apuntar al nuevo, al nuevo eslabón. Bien, bien. Esta estructura es un poquito más compleja, yo se la dejo, mírenla. Es solo más que todo para que vean cómo es esto de los métodos que van adentro de la clase, etcétera, pero no. El funcionamiento en sí no es que nos sirva mucho mirar punto a punto cada una de las cosas, ¿eh? Bien. Unas cositas más sobre scope. Scope, acuérdense, eh, eh, scope es, ¿se acuerdan que, o sea, por ejemplo, el namespace es o sea, primero todas las cosas viven en un scope que es el scope global. Si tengo un namespace, las cosas que están adentro de ese namespace, su scope es el de interno a ese namespace. Si están adentro de una clase, a su vez la clase actúa como un namespace para las cosas que están adentro de la clase y así siguiendo, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, una variable como esta int a, que es global, bueno, su scope es el scope global. Tengo una función f global, también, bueno, su scope es el f global. Ahora declaro, tengo una estructura S. La estructura actúa como un namespace. O sea que si tengo un int a adentro de eso, este a es, en realidad su nombre es s2.2.a. Y esta f su nombre es s2.2.f. O sea, el scope de ambos, estos a y f que están adentro de la estructura, es la estructura, el s. Entonces, cuando después, si quiero implementar esta f, cuando la voy a implementar, tengo que decir, voy s2.2.f. Estoy implementando la f, pero no la f global, sino la f de la estructura S.
yo adentro de esta función f de la estructura S, puedo llamar a estas A y F globales. Pero ojo, claro, si la llamo acá, ¿se acuerdan que como la E, como por ejemplo la A? Si acá dentro de la F pongo A, el compilador lo que va a pensar es que me estoy referenciando al A, que es parte de la S, que tiene cada uno de los objetos de la clase S. Y yo, si quiero referenciar al A global, entonces le tengo que decir 2.2.A. O sea, ¿cuál A? Hay dos A, el S2.2.A y el A global. Bueno, si quiero llamar al A global, el scope global sería el scope vacío, ¿no? O sea, es 2 puntos. Si en cambio adentro de la S llamo a sin escopiarlo, sin ponerle 2 puntos, bueno, asume que es el A que está dentro de la S. Y acá, si adentro de la F de S 2.2.F llamo a F, bueno, si no pongo nada, me estaría llamando a mí mismo, a la F recursiva. Si quiero llamar a la global, tengo que poner 2.2.F. ¿Se entiende? Cada función y cada cosa en realidad, tiene todo un scope, que es una serie de nombres separados por 2 puntos. Pero en muchos casos no hace falta, como por ejemplo acá, para este A no hace falta porque es el A de la misma S. Pero si quiero llamar a los exteriores, entonces tengo que ponerle el scope. Bien. Entonces, con estos ejemplos vimos una idea fundamental de C++, que es incluir funciones adentro de las estructuras. A este nuevo tipo de estructura se le llama tipo abstracto de datos, Abstract Data Type, ADT o TDA o TAD, van a ver varias formas de abreviarlo, ¿no? Y en general a esto ya se le empieza a llamar objetos. Los objetos son como estructuras especiales con una serie de datos que tienen sus propias funciones para interactuar con ellos. Cuando llamamos funciones, que también a las funciones que están adentro de la clase se le llaman métodos, cuando llamamos métodos de una clase sobre un objeto, como por ejemplo cuando decíamos, ¿se acuerdan? S1.initialize, también hay una forma de decir eso que es que le estamos mandando un mensaje, porque es como para el usuario, es como que ese objeto es algo opaco que él no sabe que hay ahí adentro, y la única forma de interactuar con ese objeto es mandándole mensaje, diciéndole, a ver, inicializate, a ver, limpiate, clean up, a ver, agregaste este elemento, sacá este elemento, pero el usuario no sabe bien cómo está dentro armado eso, lo único que tiene que saber es cómo interactuar a través de los métodos de la clase. Entonces, hasta ahora, lo que hemos visto es una partecita inicial de lo que se llama programación orientada a objetos, que es encapsular, meter funciones adentro de la misma estructura. Bueno, hay otro concepto de la programación orientada a objetos. O sea, por ahora lo que vimos es esto se llama encapsular, meter todo, los datos y las funciones, todo adentro de una estructura, ¿no? Eso se le llama encapsular. Pero encapsular. Hay otro concepto más que es ocultar la implementación. Ocultar la implementación. Ocultar la implementación quiere decir que justamente yo quiero, o sea, en general, tratamos, cuando escribimos una nueva clase, una nueva librería, que, por ejemplo, una librería de matrices, una librería como lo que vimos recién, un contenedor que contiene como un vector,
o uno de listas de celdas enlazadas, o una clase de cuaterniones, lo que sea, queremos que el usuario solo acceda a esos objetos a través de una interfaz, una cierta cantidad de funciones bien definida, que no se meta adentro de cómo está armado el objeto. ¿Por qué esto? Porque si yo dejo que el usuario haga lo que quiera y se meta y mire todo lo que hay adentro del objeto, puede, digamos, meter la pata. Además de que puede meter la pata y cometer un error, puede ser que hoy escriba un código basado en cómo hoy está implementado esa clase, ese objeto, y después el día de mañana yo cambie eso. Perdón, la persona que programa, el programador que programa esa clase, cambie eso. Y si cambia, entonces el código del usuario va a fallar. ¿Mm? Entonces tratar de escribir unas funciones, o sea, que el usuario tenga una interfaz que esté compuesta de una serie de funciones lo más abstractas y generales posibles, de forma de que si el día de mañana cambia la implementación, el usuario, su código siga funcionando. Cuando yo escribo un código basado en una cierta características internas de una librería y después resulta que el día de mañana cambia la librería y mi código deja de compilar o se produce un error, se llama que se rompe el código, breaks the code, ¿no? El código se rompió, deja de funcionar. ¿Por qué? Porque alguien en alguna librería cambió cómo estaba implementado. Por eso hay que tratar de que sea lo más independiente. Bueno, en C, ¿cómo se hace esto? En C, por ejemplo, bueno, no hay forma. El usuario, si quiere, se puede meter y hacer lo que quiera. En cierta forma, lo que hay es un pacto, ¿no? O sea, cuando en la documentación y en el header está dicho, digamos, está puesto cuáles son las únicas funciones que tiene que usar el usuario. Pero en realidad, desde el punto de vista del compilador, nadie le prohíbe al usuario usar una función relativamente interna o mirar cosas internas de adentro de las estructuras que está usando. ¿Mm? Dentro, en lo que se llama en general programación orientada a objetos, que bueno, nosotros lo estamos viendo en C++, pero muchos lenguajes lo tienen, se trata en cierta forma como de no solo que haya un pacto, sino imponerlo, que el usuario no puede hacer ciertas cosas que se supone que el programador no quiere que las haga, pues se las está reservando para el día de mañana poder cambiarlas. Entonces, tanto a los campos como a las funciones de las estructuras se le puede poner ciertos especificadores de acceso que dicen si esos métodos o campos o funciones o campos o métodos son para poder ser usados por el usuario o no. Y a eso se le llama, esos especificadores son 3 keywords de C++ que son public, público, private, privado y protected, protegido. Bueno, los extremos son public y private y protected es algo intermedio. Nosotros vamos a prácticamente hablar de public y private solamente. Protected no lo vamos a ver. Es un poquito más raro, digamos, menos común. Bien, la cosa es así. Cuando yo declaro una estructura, bueno, en realidad todos los campos en principio son públicos. Quiere decir que cualquiera que declare un objeto de tipo A va a poder acceder a sus campos IJF y al método fun. O sea que en realidad esta declaración y esta de acá abajo es completamente equivalente, ¿no? Yo acá declaré a todos los campos como public. Estos especificadores se ponen adentro de la estructura y se pone así, public, dos puntos, y todo lo que viene a partir de ahí es público. Si después pongo private, dos puntos, todo lo que viene después a partir de ahí es private, y así siguiendo, ¿no? Y yo puedo poner tantos public y private como quiera.
Por defecto, cuando declaro algo como struct, todo es público, así que estos dos son completamente equivalentes. Porque si bien acá puse public, como por defecto todo es public, no da lo mismo, ¿no? En este caso es equivalente. Bien, entonces yo puedo declarar algunos como private, ¿eh? Por ejemplo, acá tengo struct B y ese B contiene un char, un float, un int y una función. Bueno, el char y el float son private y el entero y la función son public. Entonces, yo, por ejemplo, adentro de un método, o sea, esta B tiene el método fun. Entonces, cuando implemento este método fun de la clase B, bueno, adentro de B, ¿se acuerdan? Yo puedo mencionar a los campos de la estructura B, a I, a J y al float F. ¿Mm? ¿Se acuerdan que no hacía falta, como estábamos como estas cosas, el func está dentro de la struct, no hace falta decir estos campos de cuál objeto de la clase B es, porque automáticamente va a ser los campos del objeto sobre el cual llamé después la función. Bien, y los puedo usar, los puedo ver, los puedo modificar. ¿Por qué? Porque si bien, bueno, con I no hay problema, porque I es público. I, J y F son privados, pero acá los estoy usando adentro de una función que es un método de la clase B. Entonces no hay problema. ¿Mm? Si bien son privados, los puede usar. A ver, el chiste sería, o sea, la idea es que este struct B lo escribió el programador sabe que este B tiene un char J, un float F, un int I, una función, dentro de esa función el programador hace una serie de cosas y él sabe lo que hace y puede tocar tanto lo público como lo privado. Ya después el usuario lo que hace es esto. Y el usuario ni debería saber que existe esto, la parte privada. Él lo único que debería saber es que es la parte pública. Entonces, si él declara un objeto B minúscula de la clase B, esperen que, vamos a ponerlo así en doble columna, ¿sí? Entonces, entonces acá, cuando él escribe el main, bueno, declara un objeto B minúscula de la clase B mayúscula, bueno, puede, por ejemplo, cambiar el valor del I, porque no hay problema, porque ese I es público. Puede llamar a func, porque func es un método público, pero ya si quiere meterse en la parte interna, que es el char J y el float F, ahí va a patalear. En tiempo de compilación, al momento de compilar, el compilador le va a dar un error. Le va a decir, no, 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 pará. Esto no, vos no lo podés tocar. Esto es del programador. ¿Mm? La idea es que estas cosas son cosas internas que el día de mañana el programador puede ser que las quiera cambiar. Bien. Este, bueno, y entonces las funciones que son de la clase es así, pueden acceder a todo porque supuestamente, justamente, la escribe el mismo programador, ¿no? El programador escribió toda la clase, dijo cuáles son los datos y además este, escribe los métodos, entonces sabe lo que hace y bueno, puede tocar todo. Mientras que el usuario no puede, solamente puede ver lo público. Entonces, la idea, ¿se acuerdan? Entonces dijimos que adentro de la estructura podemos poner private, public y así siguiendo, ¿no? Y se pueden poner tantas veces como uno quiera. Puede poner private y una serie de cosas privadas, public y una serie de cosas públicas, de nuevo private, de nuevo public y así siguiendo, ¿eh?
Y arranca, si no digo nada, es como si al principio hubiera un público, o sea, arranca en público. Bien, vimos el tema de clases, perdón, no. Hay un keyword que es friend, amigo, que es lo que eso eh, permite decir, permite decir dentro de la clase, permite decir, mira, a estas funciones o clases que son externas, les permito acceder a mis cosas internas, a mis cosas privadas. ¿Mm? Entonces, fíjense, por ejemplo, tenemos una struct i donde hay una función, método f, que toma un puntero a un objeto de la clase x, tenemos dos clases, x e y, ¿no? Y entonces, esta i tiene un método f que toma como argumento un puntero a un objeto de la clase x. Bien. Y ya, vamos a ponerlo en doble columna. Entonces, tengo, fíjense, eh, tengo esta struct X que tiene un campo privado Y. Entonces quiero ver quién puede acceder a ese campo Y, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, esta X tiene un método initialize. Bueno, ese método initialize obviamente puede acceder a su campo I porque pertenece a la clase. Initialize es de la clase X, entonces obviamente no hay problema. Por otro lado, tengo una función global, una función G, que toma un puntero de la clase X y un entero Y y supuestamente tiene que pisar el campo Y del objeto apuntado por X con ese nuevo valor. O sea, X en Y, Y. Bueno, en principio esto no se podría hacer, porque acá la función G, que no pertenece a la estructura X, está queriendo modificar un campo privado de los objetos de esa clase, lo cual no debería ser permitido. Bueno, si yo quiero permitirlo, supongamos que esta función G la escribió el mismo programador y entonces sabe lo que hace. Bueno, el programador lo que hace es declarar a esa función G como friend, como amiga. ¿Mm? Bien, y así entonces yo puedo declarar friend a funciones globales, a estructuras enteras. ¿Mm? Por ejemplo, acá tengo la struct Z, que tiene sus propios campos, etcétera. Bueno, yo le puedo decir a Z, a la clase Z, todo lo que es de la clase Z puede ver todas mis cosas. Puede ver todos los campos privados de mi clase. Bien. Y hasta incluso puedo declarar amigos no solo a clases enteras, sino a ciertos métodos de ciertas clases. Por ejemplo, acá tengo la estructura I y puedo decir de esta I solamente a la F de I le permito, le digo que es amiga. En fin, no vamos a entrar demasiado en detalles. La cosa es, yo puedo bypassear y decir estas cosas son privadas, pero a este y a este le dejo, son mis amigos, entonces le dejo que vean mis cosas. Bien.
Bueno, hay un temita que no hay que confundir, y es, ¿se acuerdan lo de las clases anidadas? Tengo una struct E. ¿Se acuerdan que en el caso de las en el caso de las estructura esta anidada con los links, teníamos por un lado la stack y adentro la clase anidada, link. Bueno, que dijimos, en principio no hay que confundir que sea clase anidada, no quiere que el link esté anidado adentro de stack, no quiere decir que un objeto de la clase stack contiene un objeto de la clase link, ni nada por el estilo, actúa como un namespace, como un espacio de nombre. Lo único que hace es protegerlo en el espacio de nombres. Bueno, con respecto a la amistad, uno pensaría que el hecho de que, por ejemplo, acá tengo la struct E y que tiene adentro dos struct B y I anidados, o sea que esta B en realidad es E2.2.B y la I es E2.2.I. Bueno, estas B y I que están anidadas dentro de, uno pensaría que podría ser que sean, que automáticamente sean amigos entre ellos. Bueno, lo que dice la norma es que no hay ninguna relación de amistad entre clases anidadas. Ni E es amiga de B, ni B es amiga de A. En la práctica lo que ocurre es que, por lo menos para el compilador G++, el compilador del, de la librería, perdón, de GCC, lo que ocurre es que si las clases la clase externa, la clase interna declara amiga a la clase externa, ¿no? O sea, por ejemplo, acá la clase externa E tiene un método G que toma un puntero de la clase interna I y sí puede ver sus campos, ¿no? O sea, la clase externa, la clase interna declara amiga a la clase externa. Pero no es la norma, ¿eh? En principio, la norma no dice nada. Esto es un poquitito polémico, pero bueno, es así. Bien. No, todo esto, por supuesto, yo se los voy tirando para que vean cómo es. No es que se tienen que, no se van a acordar de todo, es saber y tener los conceptos de privado, público y que. Porque encima esto, después lo que empieza a ocurrir es que cuando ustedes escriben programas, le empiezan a dar errores de compilación, ¿no? Ah, no podés usar esto porque es privado. Ah, y así. Entonces, lo de privado y público hay que saberlo, digamos, ¿no? Bien. La idea, cuando surgió C++, la idea de que cualquier código en C debería compilar sin problemas en C++. Entonces, por eso es que la struct es parte de C++, se puede usar en C++, y todo, lo único que pasa es que todo lo que está dentro es público, porque C no tiene esa historia de privado y público. Entonces, se comporta como es el estándar de C. Eh, bien, cuando el compilador agarra una estructura y tiene que armar lo que se llama el memory layout. El memory layout es como el plano, ¿no? El layout de una empresa es el layout de una fábrica, es cómo están dispuestas las cosas en la empresa, donde está, qué sé yo, el taller, donde están las oficinas, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso del layout en memoria de una estructura, es, bueno, este char J va a ocupar un byte, el float F va a ocupar 4 bytes, el int I 4 bytes. Bueno, ¿cómo están organizado eso en la memoria? Bien, por empezar, van uno, no, o sea, el compilador pone todo uno a continuación del, o sea, el J va primero, el F va después, y así siguiendo. Oh, a ver, esperen un poquitito.
Vamos a explicarlo con un ejemplo. Si digo struct A y digo char x int j double f, bueno, el compilador mete esto todo en la memoria. Bueno, por empezar, los mete en ese orden, ¿no? O sea, mete primero el X en algún lugar, después el Y en algún lugar y después el F en algún lugar. Bueno, el X va a ocupar un byte, el Y 4 y el F 8, ¿no? Uno pensaría que los va a poner contiguos. Bueno, no, porque se acuerdan el tema de la alineación. O sea, por ejemplo, los double tienen que estar en fronteras, se le llaman, de 8 bytes, o sea, en posiciones en la memoria cuando el número de bytes es un múltiplo de 8. Bien, eso hace que, por ejemplo, típicamente tendríamos X, tendríamos 3 bytes, o sea que esto ocupa un byte, 3 bytes libres, esto va a estar en un múltiplo de, no sé si de 4 o de 8, bueno, no importa bien el detalle, pero puede ser que haya bytes libres. Después vienen los 4 bytes del I, probablemente haya 4 bytes libres, y después finalmente el F, que van a ser 8 bytes, ¿no? Bien, no importa, lo importante es que van en ese orden, tienen que estar en ese orden, X y XJ, perdón, bueno, dije que es un J. Bueno, acá es un J, X, J y F, están en el orden en que los puse. Puede haber bytes no ocupados, puede haber huecos. ¿Se acuerdan? Si yo quiero optimizar esto, si por ejemplo acá yo tengo otro char Z, ahí es un problema porque va a poner el Z acá y bueno, con lo cual se desperdicia mucha memoria, ¿no? A mí me gustaría que este Z esté al lado del X, por ejemplo. Bueno, entonces yo específicamente tengo que poner acá el X, le voy a poner el X y el Z acá. Ahí sí, me va a poner el X y el Z acá al lado, ¿eh? Bien. Entonces los pone en ese orden en el que yo los declaré en la estructura y con eventualmente algunos agujeros de bytes porque para alinear los campos correspondientes. Bien. La historia es que además, si yo pongo public, private y así siguiendo, bueno, cada uno de estos, por ejemplo, todo esto es lo que se llama cada uno de estos son bloques de acceso. Y cada uno de ellos se actúan como estructuras independientes. Si a esto le llamo, qué sé yo, eh, como si fuera una subestructura A1 y a esto le llamo A2, bueno, en la memoria todo A1 va a estar en algún lado y A2 va a estar en otro, puede ser a continuación o puede ser antes, es decir, dentro de cada bloque de acceso, las variables están en el orden que lo especifico, pero los bloques de acceso entre sí, el compilador los puede reordenar. Esto es un detalle, yo solo se los menciono para que lo sepan. Bien, ¿por dónde andábamos? Y ahora ya entramos en el tema de clases. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos lo de ocultar? Arrancamos diciendo lo de ocultar la implementación. O sea, yo quiero que ciertas partes, las partes públicas, yo escribo una librería donde hay ciertos contenedores, ciertas struct, y quiero que ciertas cosas las vea el usuario, eso va a ser lo que sería público, y algunas que no las vea.
que son las privadas. Bueno, con lo que vimos hasta ahora, en realidad ya C++ podría haberse arreglado con eso. Podríamos haber hecho todo con los struct, y cuando el programador quiere que cierta parte sea privada, podría declararlo privado, y lo que quiere que sea público, declararlo público. Por defecto si no digo nada, arranca con privado, con público. Bueno, pero como en C++ se hace un esfuerzo por tratar de que la gente trate de usar esto del implementation hiding, de ocultar la implementación, entonces surge una nueva declaración que es clase, que es completamente equivalente al struct, nada más que por defecto es privado. Y fíjense, o sea, es tal el esfuerzo por que la gente haga esto del implementation hiding que se utilizó un nuevo keyword, el keyword class, solamente para eso. Class y struct son completamente equivalentes. La única diferencia es que para class el default es private y para struct el default es public. Pero ¿se entiende? Ustedes van a ver, si escriben código en C++, van a ver class por todos lados. Y en realidad podrían haber puesto struct y nada más que arrancar con un private. Es más, muchas veces van a ver código que está declarado con class o struct y específicamente no usa el default, o sea, no usa que arranca en private, sino que tiene explícitamente especificado cada uno si son private o public. Entonces uno diría, ¿para qué usar class, no? Pero bueno, es justamente para como tratar de alentar a la gente que haga esto del ocultar la implementación, del implementation hiding. ¿Mm? Bien, entonces fíjense acá, por ejemplo, bueno, de nuevo vamos a usar la doble, tenemos esto que está acá. Tenemos esto que está acá, class A, struct B y struct C. Class A, bueno, tiene IJK, Z y F, ¿no? Y, bueno, como dijimos, para clase el default es private, entonces arranca con private, o sea que I, J, K son private, Z y F son public. Bueno, y el struct B, fíjense, también tiene I, J, K, Z y F. Y nada más, claro, como el default es private, perdón, para struct el default es public, tiene que declarar a IJK como private. Entonces, fíjense, al final es lo mismo, ¿no? El struct B es completamente equivalente a la clase A. O sea que entre lo que les quiero mostrar es que entre struct y class, la verdad que la diferencia es casi mínima, ¿no? Uno a veces dice, ¿para qué se gastaron un keyword? Uno trata de no tener en los lenguajes de programación, uno no trata de no tener keywords a rolete, porque cuando yo declaro que class es un keyword, quiere decir que eso class no lo puedo usar como un nombre de una variable, es un keyword del lenguaje, ¿no? Entonces no trata de alegremente usar keywords al loco. Se reserva los keywords, trata de usar la menor cantidad posible de keywords, ¿no? Bien, acá usaron un keyword que prácticamente podría perfectamente no haberse usado y haberse usado todo con struct, solamente para enforzar a la gente, alentar a la gente a que haga implementation hiding. Bien, y acá este struct C también es lo mismo, porque arranca con Z y F, que como es una struct, por defecto van a ser públicos, o sea que Z y F son públicos. Y después private lo declaro explícitamente como privados a IJK. O sea que estas tres son completamente equivalentes. Bueno, son completamente equivalentes a menos de lo que dijimos de la memory layout. Si viéramos, si escribiéramos esto en C, declaráramos un objeto de cada una de estas clases y viéramos cómo están en la memoria, bueno, lo que sabemos es que cada uno de los bloques, cada uno de estos tiene dos bloques de declaraciones, ¿no? El IJK
y el Z y el F. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Los bloques de declaraciones están separados por los public y private. Entonces, la única diferencia es que puede ser que el IJK y el Z y el F estén ubicados uno en la memoria, uno después del otro o antes, ¿no? El orden en que están los bloques. Dentro de cada bloque, las variables IJK tienen que estar primero I, después J y después K. Eventualmente, en algunos casos, con bytes no usados por el tema de la alineación. Bien. Entonces, bueno, si ahora queremos hacer nuestra stash que la habíamos declarado como una struct, y habíamos puesto, vamos a poner de nuevo, acá tengo la stash, y si me voy a donde lo teníamos antes, que es acá, pero ah, bueno, bueno, no. Bien. La cosa es, si ahora entonces queremos en esta clase stash ocultar la implementación, bueno, ¿qué queremos? Por ejemplo, esto, size, quantity, next, storage. Eso queremos que el usuario no lo vea eso, porque esto, por ejemplo, el storage, el usuario no se tiene que meter con eso para nada. Él lo único que tiene que hacer es usar initialize para inicializar la estructura, cleanup para destruirlo cuando termina de usarlo, add para agregar elementos, fetch para obtener un puntero a un cierto elemento dentro del contenedor y count para saber cuántos hay. Nada más. Todo lo demás es interno, ¿no? Size es un parámetro que es el tamaño de cada uno de los bloques, que se lo doy en el momento de inicializar y después no quiero que el usuario lo cambie más. No lo puede cambiar. Así que lo dejo privado. Quantity es la cantidad actual, pero eso al usuario no le importa porque el contenedor automáticamente se va resizeando, o sea que ¿para qué quiere saber cuánto hay? Next, bueno, en este caso particularmente es un entero que indica el siguiente libre, el siguiente que está libre, que a su vez el tamaño, la cantidad total de elementos que hay almacenados. Pero bueno, ya lo tiene con el count. Tiene una función. Después dijimos, el storage es justamente lo que menos queremos que el usuario se meta, porque es donde más se puede armar líos, cómo almacenar las cosas ahí, cómo alocar ese storage. Y después fíjense, el método inflate, también es privado. ¿Por qué? Porque se llama automáticamente cuando el usuario hace, por ejemplo, un add, empieza a hacer, supongamos que el usuario empieza a hacer add y el quantity es 100. Entonces hace add y llega un momento que la cantidad de elementos almacenados llega a quantity, que es la cantidad del buffer actual, del tamaño actual del storage. Bueno, se llenó, entonces ahí tiene que llamar al inflate, que se acuerdan que era el que creaba un nuevo vector, copiaba los viejos en el nuevo y liberaba el viejo. Pero eso se llama automáticamente, entonces es privado. El usuario no tiene por qué andar llamando inflate él. Entonces el usuario, incluso si pudiéramos, trataríamos no sé, de hacerle un blur a eso, de que no lo vea el usuario esto. El usuario no tiene que ver esto. Bien, en el caso del otro contenedor, stack, que no lo vimos tan en detalle, pero por ejemplo, incluso la misma, la estructura, la estructura interna link, queremos que sea privada. ¿Por qué? Porque el usuario ni tendría por qué saber que esto está contenido en eslabones que son de la clase link, que tienen un void asterisco data.
Ni siquiera tiene que ver esto. Lo que tiene que saber es cómo manejarse con eso a través de initialize, push, pick, pop, cleanup. ¿Mm? O sea que todo esto es privado. Bueno, en ambos casos, perfectamente, yo acá en vez de poner class stash, podría haber puesto struct stash y nada más arrancar con un private. Sería absolutamente indistinguible poner class que struct, a menos de, como le digo, el default de cómo empieza. ¿Cómo empieza? Si empieza con private o empieza con public. Bien, bien. En algunos casos, en algunas librerías, justamente para que el usuario no vea para nada lo que hay adentro en la parte privada, se usa una especie de técnica, una técnica que se llama, a uno lo llaman punteros opacos, otro está esto de Cheshire's Cat, que es que la clase que ve el usuario en realidad tiene toda la parte pública y después en la parte privada lo único que tiene es una estructura auxiliar de la cual lo único que ve el usuario es que hay un puntero a esa estructura y después en un header que él no ve está todo lo que está ahí adentro de esa estructura. Como todo eso le viene compilado, el usuario directamente ni sabe que hay acá adentro, no ve, ni aparece ningún header ni nada. Bien, no importa, ¿no? Lo que le quiero decir es lo que le quiero mostrar es cuál es el esfuerzo en general por lo que es esto del implementation hiding, que el usuario no vea lo que hay, no se meta. Es como a veces también, viste que hoy cuando vos, qué sé yo, un celular prácticamente se te rompe y no lo podés desarmar ni podés hacer nada, y te ponen incluso en algunos electrodomésticos, te ponen unos tornillos que la cabeza es especial para que vos no encontrés un destornillador que lo pueda destornillar, para que el usuario no se meta a hacer lío y a tocar y desarmar el electrodoméstico y se meta a hacer lío adentro. Bien, bueno, entonces, con esto de vimos que hasta la que vimos, arrancamos con una clase en C. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue decir de meter los métodos adentro de la clase. Ahora sí, ya puedo tranquilamente usar clase, struct, ya ustedes saben lo que es. Cuando hablo de clase, hablo de objetos, son estas cosas, ¿no? Y bueno, cuando hablo de clase, en realidad puede ser clase o struct, ¿no? Porque ya estamos en claro que struct y clase es lo mismo, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Bueno, entonces cuando tengo, entonces lo primero que hacíamos es meter los métodos adentro de la clase. Eso nos habilitaba a que esos métodos no hacía falta pasarle un puntero al objeto porque ya automáticamente estaban siendo, referenciaban a un objeto, que es el objeto sobre el cual llamo el método. Y también los campos, no hacía falta la flechita, todo eso. Después vimos cómo ocultar la implementación y ahora otra cosita que nos gustaría, que mencionamos al principio cuando empezamos a hablar de programación orientada a objetos, es que había un problemita. Una cosa que es que cuando el usuario declaraba a un objeto de una clase dada, por ejemplo el stash, lo primero que tenía que hacer es llamar inmediatamente a la función de inicialización. Y después, antes de terminar el programa, había que llamar a la función de cleanup. Si llegaba a olvidarse de alguna de esas dos operaciones, se podía producir un error. Bueno, entonces una cosa que uno quiere es que
¿qué querría uno? Que si uno declara un objeto tiene una clase A y declara a un objeto A de esa clase, lo que querría es que la inicialización se haga automáticamente, ¿eh? Que el usuario no tenga que estar llamando al initialize, que el initialize se llame automáticamente. Y lo mismo con el cleanup, que cuando se cierra la función esta, yo declaré el scope de esta variable A, arranca donde lo declaro y termina donde termina el scope, donde termina la llave más interna que incluye el objeto, ¿no? Entonces, o sea, acá, antes de esto, nosotros tendríamos que llamar a cleanup. Se me están peleando los gatos. Che, ¡hey! Silencio. Bueno, eh, cortala. Bueno, entonces, antes de cerrarla, querríamos que cuando se cierra esta llave, el objeto desaparece, porque se termina su scope, es destruido, queremos que el cleanup se llame automáticamente. Entonces, a eso se le llama la construcción y destrucción del objeto. Y hay dos funciones especiales que son el constructor y el destructor. Bien, son funciones que se definen en la clase y son llamadas automáticamente por el compilador. Bueno, y hay que saber las reglas de cuándo son llamadas. Eso hay que saberlo. Y cómo escribirlo. Bueno, el constructor es un método de la clase que la característica es que tiene que tener el mismo nombre que la clase, o sea, si la clase se llama A, el constructor es una función que está declarada dentro de la clase y que tiene que tener el mismo nombre que la clase. O sea, si la clase se llama A, se tiene que llamar A. Puede no tener argumentos o tener una serie de argumentos, ¿eh? Y puede haber varios constructores. Y no tiene valor de retorno, fíjense. No tengo que decir void A, ni int A, ni nada, ¿eh? Los constructores no tienen valor de retorno. Son las características específicas del constructor. Che, cortala. En cualquier momento le tiro un zapatillazo. Bien. Entonces, tienen el nombre de la clase y no tienen que tener valor de retorno. Entonces, acá, cuando, por ejemplo, digo void f y declaro un objeto A minúscula de la clase A mayúscula, bueno, no tengo que andar llamando al constructor, solito se llama. Como en este caso dije AA y no le pasé ningún argumento, bueno, llama al constructor que no tiene argumentos. El constructor que no tiene argumentos se llama constructor por default. Bien, entonces estas son las reglas del constructor. El constructor puede tener argumentos y puede haber varios constructores. ¿Cuál de ellos es utilizado? Depende de cómo construya el objeto. El constructor que no tiene argumentos se llama constructor por defecto. Los constructores no retornan ningún valor, ¿eh? Es un error ponerle ahí int a o... Sí, los constructores y bueno, todavía no mencionamos al destructor, pero los constructores y destructor pueden ser privados o públicos. Para que un usuario pueda construir un objeto de la clase, al menos tiene que tener un constructor público. Si todos los constructores de una clase son privados, bueno, ningún usuario va a poder construir un objeto de esa clase, a menos que, por ejemplo, esa clase declare friend a otro. En fin, pero en principio hay que tener cuidado con la privacidad de los constructores, publicidad o privacidad de los constructores. Si los constructores son todos privados, tiene que al menos tener una clase amiga o alguien para que lo pueda llamar. Si no declaramos ningún constructor, fíjense que nosotros hasta ahora declarábamos estructuras y cosas y no poníamos constructor. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaba? Bueno, el compilador sintetiza, o sea, quiere decir automáticamente genera un constructor que ¿qué hace? Bueno, llama para cada miembro de la clase el constructor por defecto, ¿eh? Hasta ahora nosotros, en las clases, típico, en todos los ejemplos que tenemos,
todos los tipos que usamos son muy simples, son lo que llamamos built-ins, enteros, floats, entonces su constructor es trivial, ¿no? Pero en el caso de que yo adentro de una clase tuviera objetos de clases, si no declaro un constructor si no declaro ningún constructor para la clase, entonces va a llamar a los constructores por defecto para cada uno de los objetos de la clase, y bueno, si tengo un subobjeto, algo adentro de la clase, bueno, va a llamar al constructor por defecto de esa clase. Bien. Bueno, bien. Y paramos acá. Bueno, dejo de compartir. La semana que viene, el miércoles que viene, hacemos un TPL, ¿eh? Básicamente como hicimos el otro, pero puede ser un poquito más complejo, y además incluir los otros contenedores, listas, conjuntos, set y map.